soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Flash. Bueno, como pudiste ver en un video, justamente este que está apareciendo aquí, esta es la portada, donde generamos un ticket, donde lo hacemos mediante AppScript, ¿vale? Bueno, me han preguntado y he recibido muchísimos comentarios de, bueno, cómo haríamos un listado, o por ejemplo, si tenemos regularmente, siempre cuando tenemos una venta tenemos un detalle, o cuando tenemos una inspección tenemos un detalle, o cuando tenemos una orden de mantenimiento, un detalle. Entonces, lo que te voy a enseñar en este video, que no va a ser tan flash, porque si lleva su detalle, si lleva su procedimiento y su tiempo, te voy a enseñar a cómo desplegar el header y también una tabla para que tú lo puedas aplicar en el proyecto que justamente me estás preguntando. Oye, Axel, quiero ahora en una lista, pues todo el detalle, ¿no? Vamos a ver cómo es que lo vamos a lograr. Recuerda que yo quisiera crecer estas comunidades en TikTok, en Instagram, pues me haría muy feliz verte, leerte por allá, ver tus likes y más, porque estoy invitando a la comunidad que me ha hecho crecer, sobre todo esta comunidad de YouTube que pues yo admiro y reconozco que todos estamos aprendiendo y me da muchísimo gusto que me hagas tus comentarios, me regales tus likes y ahora pues quiero tenerte un poco más de cerca. Tal vez TikTok estamos creciendo un poco más de lo esperado, pero en Instagram, que justamente es una red que yo quisiera crecer bastante porque pues allá tenemos interacción, veo las reacciones pues casi de inmediato, estoy leyendo los comentarios y quisiera contestar todos los mensajes en privado que me llegan, pero voy poco a poco. Entonces imagínate crecer ahí una comunidad, por ejemplo, más adelante crear un canal de distribución y bueno, tengo muchísimas ideas en mente, pero eso no sería posible sin tu ayuda y también sin alguien que estuviera esperando este tipo de contenido y que esté creando aplicaciones con AppSheet. Yo estoy orgulloso de ti y pues nada, ¿cómo me puedes agradecer este tipo de videos? Te puedes suscribir al canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí en la comunidad. Si me regalas un like, esto posiciona pues más mi video y más personas que están aprendiendo sobre eso. Sobre esto, pues les vas a facilitar la búsqueda. Al final, pues llegan a Mundo Binario o a otro creador y yo la verdad estoy muy contento pues de que se sigan uniendo y siga creciendo la comunidad de Mundo Binario, ¿verdad? Y lo más importante, cuando estemos aquí en la computadora ya para realizar esto que te digo del video, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos a la computadora. Para este ejemplo estoy tomando la aplicación de MB Store. Es una aplicación donde enseño conceptos básicos, algunos tips, hacks, buenas prácticas. En la descripción del video te estoy dejando la liga a mi curso de Hotmart. Pero bueno, en ventas pues sabemos que cuando tenemos una venta, una compra, un movimiento, tenemos el header y el detail. En este caso, en ventas estoy almacenando el folio, cuándo se compró, a qué hora, qué cliente compró, quién lo atendió, en qué sucursal, qué método de pago y el estatus de esa venta. Y en el detalle pues llevamos todos los productos, ¿no? Por ejemplo, una venta puede llevarse solo un producto o puede llevarse 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podemos saber eso? Porque yo tengo este campo relacionado que se llama Venta ID. Por ejemplo, este se repite, quiere decir que son 3 artículos. Voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Me dice que es el folio OV, orden de venta 009. Voy a buscar todos los folios 009 y efectivamente son 3 productos los que se está llevando. Yo en el curso que les digo, pues les enseño también a generar el ticket y demás, y pues prácticamente vamos a hacer algo muy similar. Bueno, ahí está fallando, le di generar para obviamente forzar esa creación del archivo, pero muchas de las veces, como ahorita pasó, pues genera este errorcito, ¿no? Que no lo abre incluso. Entonces, por ejemplo, voy a generar o abrir otro. De hecho, ok, se me hace muy raro que no está abriendo. Ayer mi hermano me dijo que generó un ticket. Ah, perfecto, ahí está funcionando. Bien, entonces ahí está y lo vamos a tratar no de hacerlo similar porque nos llevaría bastante tiempo en colocarle el logo, ponerle negritas, pero sí te voy a dar la base para que pues aparezca por lo menos el header y el detalle, ok, lo más parecido. Yo te voy a dar las bases y tú vas a hacer, pues obviamente no tienes este proyecto, pero lo vas a implementar en tu punto de venta, en tu gestión de compras, facturas, en lo que quieras.
Bien, entonces estos son los que ya teníamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en Extensions y vamos a darle clic en AppScript. Aquí es donde vamos a generar nuestro código, ¿ok? Va a ser de Google Apps Script y de HTML. Vamos a ponerle aquí MB Store, porque así se llama mi proyecto. Y aquí en código yo te estoy dejando en la descripción del video todo lo que estoy ocupando por aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar una función. En este caso estoy copiando, ¿ok? Todo esto que prefiero ahora explicártelo. Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta hoja de cálculo, que este ID, ¿cómo lo obtuve? Es esto. Si te das cuenta, terminación CMU, que es mi hoja de cálculo de Google Sheets. Y después le defino que de ahí voy a utilizar venta detalle y productos. ¿Por qué no le estoy dando que estoy ocupando ventas? Ok, en este caso, porque los datos de ventas los voy a enviar desde AppSheet, ok. Pero si tú también quieres definirlo desde aquí, puedes ponerle, mira, sería control C, control V, y cómo se llama mi tabla, se llama ventas, entonces quedaría así, ¿vale? Y no sería ventas detalle, sino ventas sheet. Pero en mi caso no lo voy a utilizar. Después voy a decirle que voy a ocupar productos porque, aunque aquí tenemos en venta detalle el código del producto, pero yo no quiero enseñarle el código del producto a mi cliente, yo quiero enseñarle el producto nombre, ¿ok? No es necesario que sepas programar, todo esto yo se lo pregunté a ChatGPT. Obviamente tengo un poquito de, sí tengo conocimiento en programación y no se me complica tanto, pero mucho de este código, que se podría decir el 70%, está hecho con ChatGPT. Bien, yo le dije que pues va a generar un template, que ahorita lo vamos a crear, y aquí vas a ir a obtener, estos son los datos que yo voy a enviar desde AppSheet: el Venta ID, el folio, la fecha y el cliente. Y después hago un diccionario de datos para obtener los productos y de ahí obtener el nombre. Y después digo, ok, la Venta ID, que es justamente esto, que es el código único, si yo vengo y copio y pego aquí esto, entonces me va a ir a recolectar estos tres datos. ¿Por qué? Porque yo le dije que va a ir a buscar a ventas detalle, que es ventas detalle, ¿ok? Mediante la posición 1. Recuerden que en Google Sheets siempre es 0 y 1. Entonces aquí va a encontrar 1, perfecto. Y cuando haga match, pues vas a ir a traer todos los productos y lo vas a ir insertando en productos. Cuando acabe todo eso, vas a enviar al template la venta ID, la venta folio, la venta fecha, el cliente y todos sus productos. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, vamos a crear. Esto te lo dejo para que lo vayas analizando. También no te compliques tanto porque recuerda que es un código de ChatGPT y esto va a variar de acuerdo a tu proyecto y a tu definición de proyecto. Vas a darle HTML y en HTML vamos a ponerle ticket. Yo así lo nombré, ticket. Si lo quieres nombrar como PDF o código o alguna otra manera de que tú lo puedas identificar, recuerda que debes cambiarlo aquí, ¿ok? Si no, no te va a funcionar. Ok, en HTML, pues prácticamente lo que hice, pues es decirle a ChatGPT, pues también genérame código, digo, aunque yo sé el lenguaje de maquetado, pero pues la verdad es que sí me ahorra bastante tiempo. Entonces ahí de pronto él te va a dar algunos colores, definiciones, y aquí está lo interesante, mira, yo le pongo aquí que se va a llamar MB Store, y le pongo mi eslogan, mi página web y que estoy en México, ¿no? Y aquí con unos párrafos en ID le digo que lo que venga de Venta ID me lo ponga aquí. Luego venta folio, cliente, y a todo esto le llamo header. Y luego al detalle le digo, pues hazme una tabla donde traiga producto, cantidad, precio y total. Ok, esto de productos, si te das cuenta, es un for. En programación pues es un ciclo que lo va a leer hasta que se acabe todos los datos. Si tiene 2, pues va a dar 2 vueltas. Si tiene 10, va a dar 10 vueltas. Entonces, de productos, ¿qué va a ir a obtener? El producto, la cantidad, el precio y el total. Que justamente es el producto, que viene siendo el nombre,
cantidad, precio y total. Algo bien interesante es que el total me lo estaba dando numérico. Yo le puse en ChatGPT, yo quiero en moneda mexicana con símbolo de pesos, y por eso le está poniendo punto to localize string, le pone español México, el estilo y la moneda, ok, se lo aplico para el precio y el importe, y después en el footer pues nada más así de si hay sugerencias y demás. Y aquí en el script pues tengo que recibir estas variables: venta ID, venta folio, venta fecha, cliente y productos. Ok, deben ser igualitos porque si no te va a fallar, ¿vale? Y yo al final en el script nuevamente le pongo un windows.print para que pues haga un pop-up y listo para imprimir. Le voy a dar guardar y aquí también le voy a dar, bueno, ya está guardado. Si yo lo ejecuto pues me va a decir que requiere autorización. Le digo revisar, selecciono mi cuenta, le digo configuración avanzada y le digo ir a MB Store, aunque no sea seguro. Con eso yo voy a confirmar y listo, se está ejecutando. Me dice que hay un error porque aquí requiere recibir parámetros, pero todo está bien hasta ahí. Esos parámetros desde donde yo los voy a enviar. Voy a darle clic en ¿dónde está? Voy a ir a la así, esta es la nueva vista. Perfecto, en ventas le voy a dejar aquí crear una nueva acción y le voy a colocar aquí action ver o abrir o ticket HTML, ticket para identificar que es de HTML, ok. Y entonces aquí le voy a decir go to a website, le voy a decir launch external y aquí le voy a dar lo siguiente, también te lo estoy dejando en la descripción del video. Damos clic aquí y lo que hacemos aquí es enviarle un script con la acción de execute. ¿Cómo sacamos esta liga? De hecho, si la pruebo, fallaría. ¿Por qué? Yo debo darle clic aquí en implementar, nueva implementación, y entonces aquí el tipo de implementación le voy a decir que es una aplicación web y aquí le voy a decir ticket, ¿vale? O el nombre que tú quieras. Ejecutar como, y ¿quién tiene acceso? Pues solo yo. Le voy a dar implementar. Va a tardar unos segundos y nos va a dar esta URL. Aquí le vas a dar copiar, que es lo que nos sirve. Si te das cuenta, termina en slide exec. Voy a copiarlo y voy a reemplazarlo así, tal cual, con mucho cuidado. Y entonces recibe parámetros. ¿Recuerdas esos parámetros cuáles son? Que son estos tres que están aquí. Es venta ID, folio, fecha y cliente. Venta ID, folio, fecha y cliente. Bien, ¿cómo indico que envío parámetros? Bueno, estoy concatenando y con un símbolo de pesos le estoy diciendo para venta ID lo que vas a enviarle es, si me voy a columnas, pues mi venta ID, en este caso pues es esta, ¿no? Luego el venta folio, bueno, pero estaríamos tomándolo desde ventas, ok. Venta folio, venta fecha, que sería esta, y por último el cliente, que aquí solo tengo el cliente ID, que es lo que yo hice aquí, es que yo envío como es una referencia, es cliente nombre, y aparte le estoy colocando folio, porque quiero que esto pues ya viaje directamente con la palabra folio, con la palabra fecha y con la palabra cliente. Aquí le estoy mandando solo el folio del ID, ¿sale? No este, sino este. ¿Por qué yo no le puse venta ID como los demás? Porque yo solo quiero este ID puro. ¿Para qué? Para que con esta venta ID yo haga este ciclo y vaya por los productos y de acuerdo a esos productos me traiga esto. Bien, ya que hice esto, le voy a dar save y nuevamente le voy a dar save. Todo esto sí obviamente requiere muchísima prueba y error. De hecho, para que yo hiciera este video y lanzara el ticket que ahora vamos a ver, pues sí me llevé como 2-3 horas de prueba y error, y aparte estar experimentando con ChatGPT, ¿vale? Aquí de pronto le vamos a dar imprimir con HTML, ¿vale? Vamos a darle clic aquí como pues un corazoncito que nos va a salir a la primera. Esperemos, ¿verdad? Le vamos a dar save y entonces tenemos el de abrir ticket normalito, pero ya saben que es generarlo con un Google Docs. Entonces miren, le voy a dar, este tiene 2 productos. Le voy a dar imprimir y espero a la primera debería salir, perfecto.
Miren, me dice MB Store, aprende, aplica, replica, la URL, México, ticket de venta. Aquí viene la fecha. Este es el folio, lo puse como referencia, que si yo vengo, lo copio. Esto nada más es para pura prueba, ¿vale? Le doy control F. Aquí está, son 2 productos. Ahorita vamos a validar. Dice que es el folio 2, es de Norma, bien, y que está llevando un monitor gamer y solo uno por 3,849, que es este. Y aquí está llevando 2 por 2,629 con un total de 5,258. 5,258. Perfecto. Y lo hace muy rápido. No necesito que pues, se genere algún archivo. Voy a ir a ventas nuevamente y entonces voy a ir a tomar otro. Decíamos que el folio 009 tenía 3 productos. Si le doy a imprimir con HTML, miren, este es el pop-up. Este pop-up sale porque en el ticket.html le dije windows.print, por eso es que sale así. Ok, entonces ya aquí estaría el ticket. Muy bien. Y entonces no tendría tanto caso que yo les explique detalle por detalle, solamente que la clave está aquí, miren. Aquí. Es más, incluso si yo nada más mando el Venta ID sin que mande todo esto, podría hacerlo, ¿sí? Pero todo eso lo tendría que hacer desde esta parte, lo que les decía en código. Tendría que ir a buscar a ventas y hacer pues el buscado desde ventas. Todo eso les digo, se lo pregunté a ChatGPT, hice algunas adecuaciones y es prueba y error. Todo el código que está aquí en el HTML y esto se los estoy dejando en la descripción del video. Bien, pues aquí está el video que me has pedido bastante. Si no viste el video de la primera parte, que es el que te mencioné, aquí está apareciendo el video, lo cual lo hice con binarios de aquí de la comunidad de colaboradores, que es Mario, Alex y Anuar. Bueno, allá también podrías ver este video. Mientras todo esto sucede, bueno, aquí está el planetita para que te suscribas y hagamos más grande esta comunidad. Mientras todo esto sucede, disfruta tu día, cuídate mucho, mi binario favorito.